y en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital en el día y hora de su preferencia. Las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio, un escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Espacio para analizar con mirada crítica los temas que marcan la agenda pública en Colombia. Hoy nos concentraremos en una pregunta incómoda, un cuestionamiento que no tiene que ver solo con nombres propios, sino con prácticas institucionales. En Colombia, la incomodidad se ha convertido en causal de retiro. Quienes saben de podcast nos escuchan, crecemos en sintonía. Cada día, Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital es el mejor con la sintonía, con la sintonía. En los últimos años, y no importa el gobierno de turno, hemos visto un patrón que se repite cuando un alto oficial de la fuerza pública resulta incómodo para determinados intereses políticos. Su salida no siempre se tramita con absoluta claridad institucional. En lugar de un proceso transparente con fundamentos plenamente explicados, suele aparecer un libreto conocido, presunto complot, pérdida de confianza, mal comportamiento, narrativas que se activan rápidamente, que circulan con fuerza en medios y redes sociales y que muchas veces preceden a cualquier conclusión judicial. Opinando de los hechos relevantes con Andrés Barrio Rubio, la opinión está al instante. El periodismo al servicio de la verdad. El podcast llega a tus sentidos con Panorama Digital. Lo que hoy ocurre con el general Edwin Urrego no dista en lo esencial de lo que en su momento vivió el contraalmirante Gabriel Arango Bassi. Contextos distintos, coyunturas distintas, gobiernos distintos, pero una constante: oficiales que por decisiones operativas, posturas institucionales o incluso circunstancias personales amplificadas políticamente, terminan en el centro de tormentas que superan lo jurídico y entran en el terreno de lo conveniente. Y aquí es importante hacer una precisión. Este análisis no pretende absolver responsabilidades individuales. Todo servidor público debe responder a sus propios actos. La transparencia y el control son esenciales en cualquier democracia, pero una cosa es el control legítimo y otra muy distinta es la instrumentalización política. El podcast se constituye la voz del pueblo que nunca se equivoca. Panorama Digital está de boca en boca. Panorama Digital está de boca en boca. La pregunta de fondo es incómoda, pero necesaria. ¿Estamos ante procesos transparentes de evaluación de responsabilidades o ante mecanismos políticos para remover obstáculos? Porque cuando la narrativa pública se construye con filtraciones selectivas, insinuaciones y juicios anticipados, el debido proceso deja de ser el punto de partida
y se convierte en una formalidad posterior, y eso es profundamente problemático. Andrés Barrio Rubio, opinando, y Panorama Digital nos va informando. La Constitución colombiana establece que la fuerza pública es no deliberante. Esa condición es clave para la estabilidad democrática. Implica subordinación ante el poder civil. Pero, atención, subordinación no significa instrumentalización. Hay una diferencia sustancial. La subordinación garantiza el control democrático. La instrumentalización erosiona la autonomía profesional y siembra desconfianza interna. Cuando un oficial percibe que su permanencia depende más del clima político que de su desempeño profesional, el mensaje hacia la institución es devastador, porque la regla deja de ser el mérito y comienza a ser la conveniencia. Opinando y analizando con razón, Andrés Barrio Rubio es el mejor, es el que escucha. Toda la gente. El caso de Arango Bassi es ilustrativo. En su momento, la acusación pública tuvo un peso enorme. El ruido mediático fue intenso. La sospecha parecía suficiente. Años después, decisiones judiciales cuestionaron la solidez de las imputaciones iniciales, pero la carrera ya estaba truncada y hay algo que debemos entender con claridad. Un fallo tardío puede reivindicar jurídicamente, pero no siempre repara institucionalmente. La reputación, incluso restituida, rara vez vuelve intacta. Andrés Barrio Rubio, opina. Andrés Barrio Rubio, comenta. Andrés Barrio Rubio, trae el podcast a sus sentidos. Andrés Barrio Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Hoy, con el general Urrego, la decisión vuelve a girar en torno a presuntas conductas e interpretaciones que rápidamente se convierten en certezas políticas. La percepción precede a la prueba, y cuando cada controversia termina en una salida expedita, sin claridad plena sobre responsabilidades, el precedente que se consolida es preocupante. Basta la incomodidad para precipitar el retiro. Agradamiento, opinando y argumentando. Andrés Barrio Rubio, de que te llega, te llega. En una democracia madura, la rendición de cuentas no puede confundirse con sacrificios simbólicos. La responsabilidad debe establecerse con rigor probatorio, no con cálculo político. Si existen faltas, deben sancionarse con toda la fuerza de la ley. Pero si no las hay, la defensa institucional debería ser igualmente firme. De lo contrario, la percepción ciudadana es clara. Las decisiones no obedecen a criterios objetivos, sino a equilibrios coyunturales. Andrés Barrio Rubio, opinando y sustentando con las voces de los protagonistas. En donde Panorama Digital, el podcast que llega a tus sentidos. Hay, además, un efecto colateral del que poco se habla. ¿Qué mensaje recibe la tropa? ¿Qué mensaje reciben los mandos medios? Si la estabilidad depende de la temperatura política, se incentiva el conformismo, se desalienta la autonomía técnica, se fortalece el silencio estratégico. El profesionalismo militar y policial necesita
reglas claras, no interpretaciones cambiantes según el momento político, porque cuando el cálculo sustituye al criterio teórico, la institución pierde solidez. Con Andrés Barrios Rubio, el periodismo está al servicio de la verdad. La relación entre poder civil y fuerza pública siempre será compleja y debe serlo. El control democrático es irrenunciable, pero ese control pierde legitimidad cuando se percibe como selectivo o instrumental. La confianza institucional se construye con coherencia, las mismas reglas para todos, los mismos estándares probatorios, la misma presunción de inocencia sin excepciones. Profundidad y conocimiento. Con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital. En Colombia, donde la historia reciente ha estado marcada por tensiones entre política y seguridad, cada episodio de este tipo profundiza la desconfianza. No es saludable que los relevos en la cúpula militar o policial se expliquen más por rumores que por resoluciones plenamente motivadas. No es sano que las controversias personales se conviertan en herramientas políticas sin procesos claros y públicos, porque entonces el debate debe ser institucional y se vuelve estratégico. Andrés Barrios Rubio trae el podcast a sus sentidos. Y aquí está el punto central. Este no es un debate sobre nombres propios, es un debate sobre prácticas. Si la salida de un oficial se convierte en mecanismo para resolver tensiones políticas o mediáticas, el precedente termina afectando a toda la institución. Hoy es uno, mañana puede ser otro, y cada vez el estándar se vuelve más flexible, más laxo, más conveniente. En su plataforma de podcast, un tema de análisis y opinión, con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en sus sentidos. La institucionalidad no se fortalece con decisiones rápidas, se fortalece con decisiones justas. La transparencia exige explicar con claridad las razones, mostrar las pruebas, garantizar el debido proceso. Si la remoción es necesaria, que lo sea por fundamentos sólidos y demostrables. Si no lo es, la presión coyuntural no debería ser suficiente, porque cuando la incomodidad se convierte en causal de retiro, la democracia pierde credibilidad, pierde confianza, pierde coherencia, y lo que se sacrifica no es solo una carrera individual, es la convicción ciudadana de que las instituciones funcionan con base en principios y no en conveniencias. El que sabe, sabe. Andrés Barrios Rubio. Una voz con imagen y credibilidad. Colombia necesita fuerzas militares y de policía profesionales, técnicas y ajenas a los vaivenes políticos, pero también necesita un poder civil firme, vigilante y transparente. El equilibrio no se logra debilitando a uno para satisfacer al otro. Se logra estableciendo reglas claras que trasciendan gobiernos, coyunturas e ideologías, porque la democracia no se mide solo en elecciones, se mide en cómo tratamos a nuestras instituciones cuando resultan incómodas. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia, con Panorama Digital.
Señores, el panorama está en el escenario digital. Yo soy Andrés Barrio Rubio y los invito para que dentro de 8 días volvamos a conectarnos en el escenario digital aquí con Panorama Digital, el único lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro, Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio, Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrio Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.